Hola amigos y amigas, les saluda Catalina Álvarez de Fundación EATA. Nos encontramos en el curso de adaptaciones curriculares y el objetivo de este video es que observemos juntos casos prácticos de DIACs, adaptaciones curriculares significativas y no significativas. Partimos de la idea de que queremos llegar al final del camino en donde se encuentra la educación o la escuela inclusiva, pero en el inicio o al principio tenemos las escuelas que integran como condición básica para llegar a las escuelas que hacen inclusión. Las escuelas que integran ya se encuentran dentro de este camino, sin embargo, aún les hace falta muchos kilómetros para recorrer y llegar a las escuelas que hacen inclusión. Tengo que aclarar que este camino hacia la escuela inclusiva a partir de las adaptaciones curriculares es solo uno de los tantos que existen. El básico es la cultura inclusiva dentro y fuera de las instituciones, en el contexto social mismo. Les invito a que participemos de una frase de Steinbach que habla acerca de qué tienen las escuelas inclusivas y nos dice: las escuelas inclusivas no tienen un ideal o prototipo de alumno, ni un solo molde en el que todos tienen que encajar, sino diferentes formas a la medida de cada estudiante. Las escuelas inclusivas no acogen solo a aquellos cuyas necesidades se adaptan a las características del aula y los recursos que disponen, sino que acogen a todos los que acuden a ella y se adapta para atender adecuadamente a todos los estudiantes. La pedagogía está centrada en el niño y se brinda la oportunidad de que todos aprendan juntos de y con sus compañeros. A partir de esta frase, la pregunta que nos lleva a las adaptaciones curriculares es: ¿qué requiere ajustar mi institución? Desde la legislación educativa nos solicitan que respondamos una parte de esta pregunta desde la visión de entidades externas tales como centros psicopedagógicos privados o como las UDAEs, quienes a partir de un documento que nosotros conocemos llamado DIAC o Documento Individual de Adaptaciones Curriculares, se detallan ahí los apoyos y las necesidades educativas especiales del estudiante. Les invito a que revisemos el video acerca de cómo se desarrolla el DIAC para que luego, teniendo en cuenta de que a partir de este DIAC se determina si se requiere o no una adaptación curricular significativa, no significativa, nos sugieren apoyos y ajustes al contexto escolar y aportes y apoyo y comunicación con la familia, veremos a partir del DIAC cómo hacemos una adaptación curricular significativa. Más adelante, recorriendo este camino, vamos a revisar un ejemplo de adaptaciones curriculares no significativas y queremos llegar hacia la escuela inclusiva a partir de ya ver en el aula qué ajustes se tendrían que hacer a los planes, ajustes sencillos, simples, pero todos a partir de los documentos curriculares de adaptaciones diseñados previamente. Entonces, iniciamos con el tutorial de cómo diseñar un DIAC. Bienvenidos. Veremos un caso práctico de DIAC. Para iniciar el trabajo de este documento individual de adaptaciones curriculares, yo requiero de algunos documentos previos. Uno es el informe psicopedagógico que me lo entregan, puede ser que lo hemos desarrollado aquí mismo en el centro o lo hizo alguien más, lo necesito para trabajar el DIAC. Así también como los formatos en los que voy a trabajar. Cada institución, cada centro tiene el formato en el que se entrega el informe final o el DIAC final. En nuestro caso, nosotros tenemos algunos datos que recogemos para el diseño de este documento, como por ejemplo datos de identificación, profesionales que están directa o indirectamente implicados, la información relevante personal, clínica y escolar, datos relevantes para toma de decisiones, la síntesis de las necesidades educativas especiales, la propuesta curricular, la modalidad de organización de apoyos y los criterios de promoción. Podemos desagregar o desarrollar el DIAC en este mismo instrumento o tener otro documento en el que se recoge la información, como es nuestro caso, en donde tenemos un instrumento que nos permite detallar aquí toda la información larga en tablas para luego a partir de este desarrollar el informe final de DIAC. Entonces vamos a iniciar. Lo primero que voy a hacer es completar los datos de identificación tanto del estudiante como del centro. Tengo listo ya los datos de identificación del centro.
Lo que continúa es la fecha de elaboración del DIAC. Esto preferiblemente yo lo dejo para el último porque depende de la síntesis de necesidades educativas especiales y de la propuesta de seguimiento de la adaptación para que definamos cuánto durará este DIAC. Lo que viene son los profesionales implicados en la realización del DIAC. Yo tengo en cuenta que pueden ser todos ellos y que también puedo invitar. Eso quiere decir que hay profesionales directamente relacionados e indirectamente relacionados. En este caso voy a hacerlo yo, Catalina Álvarez, y voy a invitar a la docente Cristina. Tengo listos los profesionales implicados. Continúo con uno de los puntos más importantes para el diseño del DIAC, que es la información sobre la historia personal, clínica y educativa. Lo que voy a hacer en este punto, que es datos relevantes para la historia, voy a revisar el informe psicopedagógico que les había mencionado, es muy importante para el diseño del DIAC. Lo tengo que leer a profundidad, es lo que voy a hacer en estos minutos, voy a revisarlo con mucho detenimiento, todo lo que expone este informe psicopedagógico, el diagnóstico, la sintomatología, los test que se aplicaron, y todo esto me va a permitir diseñar o completar esta parte muy importante del DIAC, que es historia personal y clínica. Listo. Tengo completo mi historia personal y clínica, en donde a partir del informe psicopedagógico, de las conclusiones, diagnóstico, determino lo que sucede con este estudiante. De acuerdo a ese informe, tiene trastorno por déficit de atención, pues tiene una evaluación neuropsicológica, además de retraso escolar por presentar rasgos disléxicos, se le aplicó un test de competencias lectoras. Y la sintomatología que determiné que es muy importante para este DIAC tiene que ver con lectura y escritura. Perfecto. Con esto tengo listos los datos de historia personal, los comprendo muy bien. Ahora vienen los datos de escolarización que los puedo obtener desde dos visiones. Una, desde la entrevista que podría hacer a los padres o al docente invitado, y dos, desde la misma historia del informe psicopedagógico que necesariamente siempre trae datos de escolarización. Eso lo voy a hacer en este momento. Muy bien, he completado la historia escolar o educativa, que como ustedes verán está compuesta por tres componentes esenciales. Uno, sobre los antecedentes, es decir, los años anteriores al que cursa actualmente. Dos, cuál fue su relación en el contexto escolar, docentes y compañeros de clase. Y tercero, cómo él se siente ante el desarrollo o el contexto educativo escolar. Con estos tres datos, enseguida yo puedo pasar al tercero, que es sobre programas de atenciones anteriores. Lo que hemos hecho es determinar en esta tablita cuáles son las acciones que según la ley deberían desarrollarse como tutoría y refuerzo académico. Eso usted lo puede leer en el artículo 204 al 209. Lo que voy a hacer es ir preguntando o indagando cuántos de estos ya se han cumplido. Para eso voy a colocar en este primer momento, en este instrumento de recolección, tan solo sí y no para luego redactarlo. En el cuarto punto, que es datos relevantes para la toma de decisiones. En este punto todo tiene que ver con la evaluación. Generalmente se evalúan 4 componentes. Uno de ellos es la competencia curricular, que tiene que ver con el desarrollo cognitivo y de avance curricular. La evaluación del estilo de aprendizaje, que es la forma de acceso al currículo personal. Dentro de eso está la motivación, el refuerzo, la emoción y ansiedad, los procesos de atención, agrupamientos. Los componentes son las evaluaciones al contexto escolar y al contexto familiar. Entonces, lo que generalmente se hace en este punto es evaluar. Hay diferentes formas de evaluación. Una, aplicando test de competencias curriculares. Dos, el verificando por medio de criterios de screening, es decir, el que se puedan valorar por medio de indicadores de desarrollo cómo está el alcance en cada uno de ellos.
y se puede ir llenando a partir de estas tablitas, lo que implica motivación, lo que implica refuerzo, para luego poder redactar estos puntos que son muy importantes como evaluación del componente curricular. En conclusión, este es el punto de valoración, es en donde los profesionales se encargan de definir cuál es el estado curricular, el estado de aprendizaje, el estado familiar y el estado escolar. Para eso utilizan test o utilizan criterios de evaluación. Voy a llenarlo en este momento a partir de los instrumentos que yo utilizo. Yo tengo un test de estilos de aprendizaje, también tengo indicadores de desarrollo curricular. Generalmente cuando ya dice el informe psicopedagógico que el estudiante tiene dificultades para el proceso lectoescritor, lo que hago es confirmar eso por medio de actividades o acciones que me permitan verificar esos detalles del informe, y con eso completo la evaluación de competencias, de estilo, de contexto familiar y contexto escolar, que generalmente es preguntando a la maestra. Estos son los datos relevantes para la toma de decisión. Tengo listo ya la síntesis de necesidades educativas especiales y quiero contarles cómo la desarrollé. Como les decía, el punto 4 es la materia prima para hacer el punto 5. Y van a ver lo sencillo que es este proceso cuando se ha hecho bien el proceso de valoración o el punto 4. Ejemplo, aquí en criterios de evaluación utilizados vamos a ver que determinamos que lengua y literatura no cuenta con la estructuración del código alfabético. Lo que hago aquí en síntesis de necesidades es transformar esta evaluación en necesidades. Si se supone que no tiene el código alfabético, la necesidad será el que reinicie el proceso de lectoescritura. Si acá no he incorporado la capacidad de resolución de operaciones matemáticas tales como suma, resta y multiplicación, entonces su necesidad será incorporar esa capacidad. Lo mismo sucede en cuanto al estilo de aprendizaje. Si aquí el estudiante rechaza de forma sistemática las tareas en motivación, entonces ¿cuál es su necesidad? Necesita que le presenten las tareas de forma más simple, de pronto utilizando gráficos y haciendo que eso le parezca fácil. Si acá vemos que él siente cualquier error como un fracaso, pues acá podremos decir que la necesidad es que se le estimule con palabras en los aciertos más que en los errores. Evitar castigos y amenazas, sobre todo los incumplibles, porque él ya no reacciona ante a las amenazas y castigos. Debe ser generalmente que se les amenaza sobre todo con cosas que no son posibles de cumplir. Entonces, lo que quiero concluir es que a partir de la información que usted detalló en evaluación, usted definitivamente solo deriva la necesidad. Si acá lo que usted determinó es que él no tiene algo, pues acá en la necesidad necesitará tener eso que no tiene. En conclusión, ¿qué quiero decir? De que la síntesis de necesidades educativas especiales es un proceso en el que usted a partir de la valoración determina cuáles son las necesidades del estudiante. Ejemplo, a partir de lo que vimos acá en los contextos familiares escolares de la evaluación, vamos a ver que en cuanto al aula, que es contexto escolar, aquí notamos que él no se siente querido, el que no se sienta con alguien porque enseguida les agrede y por tanto él no tiene relaciones con sus compañeros, de que aun cuando manifiesta cariño también se le dificulta pedir disculpas. ¿Qué es lo que está sucediendo en cuanto a variables físicas, que es la ubicación? Y a partir de esto determinamos las necesidades. Entonces, su necesidad será ubicarlo estratégicamente cada vez más cerca para que no se sienta solo. Además, debe ser con un estudiante que no se deje intimidar fácilmente. Desarrollar actividades de integración con ellos para que no se sienta poco querido. En cuanto a las variables físicas, organizar el aula de tal manera que no haya muchos distractores, planificar reuniones con los docentes en las que se pueda hablar de los requerimientos y acciones que se tomarán a partir del DIAC. En conclusión, a partir de la evaluación del punto 4 se determinan las necesidades educativas especiales, que es lo que debe tomar en cuenta la institución para hacer su adaptación curricular significativa y no significativa o adaptaciones de acceso al currículo. Llegamos al punto 6, que es el de la propuesta curricular. Primero ubicamos qué tipo de adaptaciones curriculares requiere.
tales como físicas o espaciales, las materiales o de recursos, las de acceso o comunicación o una personal como son las de adaptaciones curriculares. En este caso sí requiere, pero ¿de dónde definimos si requiere o no? A partir de las necesidades educativas especiales definidas en el punto 5. Si nosotros revisamos con detenimiento en este DIAC, es muy fácil deducir que este estudiante requiere una adaptación curricular en matemática y significativa, en lengua y literatura significativa. En ciencias naturales hemos visto que no requiere, en lengua y literatura tampoco, en música tampoco, en educación física, en arte, y que en cambio en estudios sociales, por tener tan bajo puntaje, él requiere una adaptación no significativa. Eso quiere decir que no hay que ajustar el currículo, solamente la organización de los trabajos, los recursos y más. A partir de esto, los docentes toman las definiciones dentro de las instituciones sobre cómo va a ser la planificación para trabajar inclusión educativa. Esto es el punto 6. Viene el punto 7. El punto 7 lo que hemos hecho es determinar todas las modalidades de apoyo que pueden existir y definir cuáles requiere y cuáles no requiere. Entonces, a partir de las necesidades educativas que mencionamos en el punto 5, se definen cuáles requieren. En este caso hemos puesto sí y no y cuáles, en dónde se haría y cuáles serían los actores. Viene el punto número 8, que es también sencillo de hacerlo a partir de las necesidades. En la evaluación del contexto familiar vimos cuáles eran las necesidades. Entonces, comprometemos a los padres a que trabajen con este tipo de apoyos. Eso es que hay veces que damos ciertas sugerencias a la madre, otras solo al padre, y este no era madre, aquí es el padre, y otro que le hacemos a los dos. Y el último, o los últimos, son los criterios de promoción. Generalmente el criterio que nosotros utilizamos y que hemos decidido que vamos a utilizar para este DIAC es la promoción al final del curso a partir de una evaluación de las adaptaciones curriculares. Es decir, él se promociona a partir del avance de las adaptaciones curriculares y los informes cualitativos que demos responderán a cuánto se cumplió eso y obviamente el informe cualitativo también responderá a cuánto de la adaptación ha alcanzado. El seguimiento y promoción tiene que ver con a cada qué tiempo vamos a hacer la valoración de este DIAC y hemos hecho la propuesta de que se revise cada 6 meses. A partir de esto firman los que hicieron el DIAC, me regreso a donde estaba la fecha de elaboración del DIAC y esta lo hicimos el 18 de septiembre del 2013 y pensamos que la duración de este DIAC antes de su próxima actualización será un curso académico. Sí hay DIAC que pueden durar más tiempo, todo depende del tipo de necesidades educativas especiales y otros que también durarán menos tiempo que un curso académico, generalmente son por las adaptaciones curriculares. Este es el DIAC. Si usted lo revisa, tienen puntos muy importantes que uno esperaría que después de haber hecho este trabajo el docente lo tome muy en cuenta para trabajar la adaptación curricular. Tiene bastantes detalles en cuanto a cuáles son las necesidades del estudiante para acceder fácilmente al currículo, pues es su derecho. Así también cuáles son los tipos de apoyo que se sugieren. A partir de esto, las instituciones lo toman en cuenta, pero toman decisiones internas. Ahora que tenemos listo nuestro instrumento de recolección de datos para el DIAC, lo que sigue es definir o diseñar el informe final desde este instrumento. En esto no se tomará más de 5 o 10 minutos para completarlo, debido a que solo consiste en que pasemos la información del instrumento, solo que en forma narrativa, al informe final. Vamos a ver un ejemplo. Los datos los señalamos aquí mismo. Miren, fecha de elaboración del DIAC en donde podíamos elegir entre 3, ya después de que elegimos que va a ser en un año académico, lo único que hacemos es poner la fecha y la duración prevista el curso académico. Lo mismo con los profesionales, antes teníamos la tabla en donde ingresábamos datos, acá solamente los dejamos listos directamente. Lo mismo, copiamos estos datos. Acá van a ver también una diferencia y es que acá teníamos en programas anteriores
algunas opciones de donde seleccionar qué se ha hecho y qué no se ha hecho. A partir de lo que no se ha hecho, se propone a las instituciones que tomen ese tipo de acciones que se dejaron de hacer. Entonces, solo que esto ya no se menciona en cuadro, sino lo mismo se escribe en forma narrativa. Ejemplo, en la institución educativa se tomaron acciones como cuáles, mientras que no se han desarrollado estas. Esto con toda la información. Ahora vamos a revisar, después de que hemos analizado el DIAC, un ejemplo de adaptaciones curriculares significativas del mismo caso que vimos en el DIAC.